John William Cook, o el Bebe, fue diputado nacional durante el primer gobierno de Perón. Cuentan que en junio de 1955, cuando los aviones de la Armada bombardeaban y ametrallaban la Plaza de Mayo, y los infantes de Marina del Batallón 4 avanzaban sobre la Casa de Gobierno, y desde adentro lo repelía la guardia de los granaderos, y desde afuera las tropas del ejército leal del general Lucero, junto a grupos de civiles peronistas. Entre esos civiles, defensores, se encontraba John William Cook, parapetado en la pirámide de Mayo y disparando con su 45. Ese era el Bebe. En la Cámara de Diputados era un orador vehemente y sus intervenciones eran medulares, afirmadas en fundamentaciones jurídicas y recurrencias a los ciclos paradigmáticos de la historia argentina. Cook era de costumbres noctámbulas, una mezcla rara de bohemia y nomadismo personal en sus decisiones y fascinado por el ideario nacionalista. El motivo que reiteran sus conferencias en centros universitarios y en la Cámara es el de los monopolios imperialistas, y al fundar su proyecto contra ellos cita la definición de Lenin: el imperialismo, fase superior del capitalismo. Sin prejuicios, porque en la República Argentina, reflexiona, no es un secreto para nadie que actúan numerosas fuerzas económicas vinculadas a trust o cárteles internacionales. Los monopolios, además, constituyen el tema central de sus clases de economía política en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, insistiendo en que la concentración de la industria conduce fatalmente a esa forma. Es interesante la lucha de Cook contra el diario La Prensa, la que por aquellos días atacaba desde sus páginas al gobierno peronista. Además del hecho histórico en sí mismo, este tema es propicio para realizar un paralelismo con los tiempos actuales, donde el poder del monopolio de medios de Clarín atenta contra los gobiernos democráticos peronistas. Al respecto, decía Cook: nosotros estamos contra la prensa porque creemos que diarios de esa clase son los que han minado la base de la nacionalidad. Creemos que la prensa es uno de los obstáculos, como hay muchos en el continente, que han impedido o demorado todas las posibilidades de reivindicaciones proletarias en Latinoamérica. Continuaba: nosotros estamos con los obreros y estamos contra la prensa, porque la prensa, por supuesto, siempre estará, como lo ha estado hasta ahora, contra los obreros y contra nosotros. Pocos días después de ser derrocado, Perón emite un comunicado dirigido a cohesionar al movimiento nacional. A todos los peronistas, la disolución del Partido Peronista por decreto de la dictadura no debe dar lugar a la dispersión de nuestras fuerzas. Es necesario seguir con nuestras organizaciones. Tanto las mujeres como los hombres peronistas deben seguir reuniéndose para mantener el partido. Cada casa de un peronista será en adelante una unidad básica del partido. La Confederación General del Trabajo y sus sindicatos, atropellados por la dictadura, deben proceder en forma similar. Yo sigo siendo el jefe de las fuerzas peronistas y nadie puede invocar mi representación. Si hay elecciones sin el peronismo, todo buen peronista debe abstenerse de votar. Esta es mi orden desde el exilio. Juan Domingo Perón, 1 de diciembre de 1955. Al día siguiente, Perón emite otro documento con directivas generales para todos los peronistas. Allí sostiene: es necesario mantener en toda vigencia la resistencia pasiva, organizar nuestras fuerzas, planificar y preparar la revolución social. Si es posible, se dará un golpe revolucionario, si no, se hará mediante la acción persistente
de nuestra masa en la acción política para llegar al poder y desde allí accionar. A John William Cook, estos primeros comunicados del general Perón le alcanzaron para comenzar a organizar la resistencia a la dictadura. El golpe de Estado que destituyó al presidente Perón encarceló a Cook y lo llevó a la prisión de Ushuaia. Luego él y otros presos peronistas son trasladados a Río Gallegos y desde allí producen una fuga cinematográfica junto a otros peronistas famosos como Jorge Antonio, Héctor Cámpora, Guillermo Patricio Kelly, Pedro Gómez y José Espejo. Logran huir a Chile. Hay dos anécdotas que pintan la personalidad de Cook. Llevado a la cárcel de Caseros, y ahí vengo también a caer yo, con muchos otros. Era un muchacho muy particular, entre otras cosas porque no se bañaba, por ejemplo. Y su celda era un lugar de reunión y de conspiración. Yo me acuerdo el día, el 9 de junio, empiezan a buscar en la cárcel a quienes de alguna manera sospechaban que estaban relacionados con hombres que seguían el intento del general Valle. Los sacaban de las celdas, los sacaban de los pabellones donde estábamos todos más o menos juntos, y muchos creían que los sacaban para fusilarlos. Estaban en una fila y viene un oficial muy joven, subteniente o teniente, con una ametralladora, lo mira y le dice: ¿vos sos Cook? Y él le dice: sí. ¿Y con esa panza quería hacer la revolución? Y el bebé lo mira y le dice: no sabía que para ser revolucionario había que ganar un concurso de belleza. Y entonces le dice: hijo de puta, y le clavaba la ametralladora en la panza, ¿no? Él le decía: tirá, pendejo, tirá. ¿Te imaginas que esas expresiones o butad, para decirlo en un idioma extranjero o en un idioma más propio, levantaban el prestigio del bebé? Hay una anécdota famosa, digamos, Trujillo lo llama, o Perón lo llama a Trujillo lo llama a Perón, no sé cómo habrá sido, y acuerdan que Trujillo le va a entregar una cantidad de dinero a Perón, digamos, para sostener el movimiento, para el exilio, para sostener el movimiento en la Argentina. Perón le dice al bebé: mire, bebé, usted tiene que ir a verlo al generalísimo, me tiene que contar un poco cómo se está desarrollando la cuestión política en la Argentina, y él le va a entregar algunas cosas que ha quedado entregarme a mí. El gordo va y le empieza a contar a Trujillo, bueno, el movimiento sindical, las luchas sindicales, las huelgas obreras. En ese momento se había producido, creo que en esos días, la huelga de Edición de la Torre, había grandes luchas obreras y lideradas por el peronismo en la Argentina. Entonces le cuenta todo esto y Trujillo, bueno, lo escuchaba con un poco de interés. Termina y entonces agarra un paquete de guita, de plata, un paquetón grande, con diarios, así envuelto en diarios, y le dice: mire, esto es mi aporte al movimiento. Entonces el gordo le dice: no puedo permitir. El movimiento se sostiene con el aporte de los trabajadores. De ninguna manera, generalísimo. Nosotros nos sostenemos con el aporte del laburante, de los trabajadores, digamos, del pueblo peronista. Nosotros no necesitamos ningún dinero de afuera. Así que desde ya le agradezco mucho, le da la mano, ¿no? Se va. Entonces Perón le pregunta a Perón, bueno, Perón estaba ansioso y le pregunta: bueno, ¿y cómo le fue? Dice: bueno, mire, le conté a los generalísimos lo que estábamos haciendo, las luchas obreras. Bueno, ¿y qué más? Bueno, seguimos hablando. Entonces, ¿pero qué más? Bueno, él, mire, me quiso entregar un paquete de dinero, y yo le dije que el movimiento se mantiene con el aporte de los trabajadores, y dijo: la verdad, bebé, usted es un pelotudo. El histórico Andrés Framini habla del bebé de esta forma. Y así podríamos hacer notar un hombre que significó la resistencia personificada. John William Cook, un gran dirigente, con mucha capacidad y sobre todo con mucho coraje,
Estando preso él de la cárcel, escribía para afuera, para la resistencia. Pero mientras Cook estaba en prisión, recibió la carta donde Perón lo designó su heredero político. Caracas, 2 de noviembre de 1956. Al doctor John William Cook, Buenos Aires. Por la presente, autorizo al compañero doctor Don John William Cook, actualmente preso por cumplir con su deber de peronista, para que asuma mi representación en todo acto o acción política. En este concepto, su decisión será mi decisión y su palabra la mía. En él reconozco al único jefe que tiene mi mandato para presidir a la totalidad de las fuerzas peronistas organizadas en el país y en el extranjero, y sus decisiones tienen el mismo valor que las mías. En caso de fallecimiento, delego en el doctor Don John William Cook el mando del movimiento. Firmado Juan Perón. La confianza que Perón delega en su persona logró que su inquebrantable compromiso resurja con fuerza descomunal. Cook, como siempre, se jugó entero por la causa peronista. John William Cook fomentó 2 formas de lucha principales: las campañas industriales, que incluyeron la importante huelga de los trabajadores del petróleo de 1958, en la que él intervino directamente, y la acción directa de sabotaje y actividades propagandísticas de pequeñas unidades de comando, a veces de manera independiente y en otras ocasiones en apoyo de luchas obreras. En enero del año 59 estalló otra huelga general por la privatización del frigorífico municipal Lisandro de la Torre, y el B.B. Cook apoyó decididamente al líder, Sebastián Borro, que había estado preso con él en Río Gallegos. Los huelguistas fueron reprimidos con tanques del ejército. El 17 de enero, Cook declaró en el diario La Razón: el gobierno continúa entregando nuestra soberanía y nuestra riqueza a la oligarquía y el imperialismo. 12 días después, Rogelio Frigerio denunciaba que esta huelga subversiva había sido organizada por un sector del peronismo aliado con el comunismo. Sin duda, Cook era un representante de lo que en aquellos tiempos se llamaba la línea dura del peronismo. Pero del otro lado del peronismo había dirigentes más condescendientes con la dictadura y menos comprometidos con la resistencia que Cook personificaba. Esa línea blanda comienza a hostigarlo y lo llama comunista. Es así que en 1960 decide viajar a Cuba, donde conoce al Che Guevara y se muestra consustanciado con esa revolución popular. Desde allí continúa carteándose con el general Perón en el exilio, y además es el lazo necesario para conducir a jóvenes peronistas hacia la isla del Caribe para entrenarse en el combate guerrillero. Puede asegurarse que todos los peronistas iniciadores de líneas combativas pasaron por Cuba mediante el contacto con el B.B. Cook o su mujer Alicia Eguren. También fue John William Cook quien fundó la agrupación Acción Revolucionaria Peronista. Y fue él quien organizó Auturuncos, la primera guerrilla rural peronista en Tucumán, y que fue desarticulada a fines de 1959. En Cuba, Cook terminó de convencerse de las bondades del foquismo, el establecimiento de una vanguardia que con sus actos crearía las condiciones para el proceso revolucionario. Cook, que sostenía el carácter de movimiento de clase del peronismo, insistía en que había que dotarlo de un partido revolucionario con una ideología bien definida, que estuviera mejor preparado para encarar la toma del poder, y criticaba a la burocracia político-sindical y al fetichismo del líder. Escribió Cook: el peronismo es, por su composición social y sus luchas, revolucionario por esencia, y si existe en su seno el peronismo revolucionario es porque el régimen, mediante el manejo del aparato estatal y cultural, demora la toma de conciencia de las masas con respecto a las razones de la tragedia que sufren
y a la política que puede ponerle fin. El peronismo revolucionario es una vanguardia que busca reconciliar la política del movimiento con el verdadero papel que éste tiene en el enfrentamiento de las fuerzas sociales. El peronismo, solía decir, es el hecho maldito del país burgués. Perón vio en Cook el hijo que no pudo tener. Vio en ese muchacho los jóvenes que él quería asociar a su proyecto político. Y de parte de Cook hacia el general también. Cada vez que el general no era lo que él pensaba que era, se sentía como traicionado por su padre. En todo caso, los dos pensaban que el otro era incorregible. Hacia 1961 las relaciones entre Cook y Perón se enfriaron. La historia es que en un momento dado Perón se da cuenta, aprecia que las posturas de Cook no eran las posturas adecuadas para el movimiento peronista en su lucha por la reconquista del poder. Y entonces, lo puentea, lo desplaza a Cook. Que Cook insistía en que el general se estableciera en La Habana. Mi querido jefe, traigo a Europa la misión de transmitirle, en nombre de la Revolución Cubana, una invitación fraternal y amplia. El comandante Fidel Castro lo invita a que visite Cuba, por el tiempo y las condiciones que usted desee. Además lo invita a que se vaya a vivir a Cuba, donde usted será acogido como corresponde a su jerarquía de líder del pueblo argentino. El gobierno revolucionario se encargará de brindarle todo lo que sea necesario para su comodidad. Vivienda de acuerdo a sus gustos y necesidades, transporte y cuanto pueda contribuir a su bienestar y a sus actividades, como así también las facilidades para llevar todo lo que desee. El general no era un socialista marxista, Perón era lo que todos sabemos, un líder nacionalista y popular que conducía un movimiento muy amplio donde había sectores de socialismo, partidarios del socialismo marxista y otros sectores. En junio de 1968, en La Habana, le detectaron un tumor muy avanzado. Los cubanos le ofrecieron mandarlo a tratarse a algún hospital especializado en Europa del Este. Cook prefirió volverse a Buenos Aires. El 21 de agosto le escribió a su mujer su última carta. Querida Alicia, ya a punto de ser operado, deseo establecer algunas indicaciones, disposiciones y directivas que lamentablemente pertenecen a lo macabro, pero creo mejor consignarlas expresamente. 1. En caso de que mi estado se agrave y entre en coma, debes ocuparte que bajo ningún pretexto ni artimañas se me acerque personal eclesiástico, monjas, etc. O se intente suministrarme sacramentos, exorcismos, etc. La prohibición incluye a los sacerdotes que sean amigos personales. 2. En caso de muerte, todo lo anterior se aplica con el mismo rigor, aunque he tomado disposiciones, con tu participación, que espero obvien dificultades. A. Donación de mis ojos, de mi piel, etc. B. Gestiones en trámite para donar los restantes órganos y, si es posible, todo lo que reste de mi cuerpo. Estas, entre otras, fueron sus indicaciones para el momento de su muerte. John William Cook murió en Buenos Aires el mismo día de la detención de los guerrilleros peronistas de Taco Ralo. Algunos de ellos habían sido sus discípulos. Un par de años antes había escrito que cuando culmine el proceso revolucionario argentino, se iluminará el aporte de cada episodio y ningún esfuerzo será en vano, ningún sacrificio estéril, y el éxito final redimirá todas las frustraciones. La muerte de Cook sucedió el 19 de septiembre de 1968 en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Se sabe que de su cuerpo inerte solo fueron útiles para otra persona sus córneas, porque el resto no estaba en condiciones para ser trasplantado. Lo que resta saber es
es quién es la persona que durante algún tiempo pudo mirar a través de sus ojos revolucionarios.